Buenas noches, queridos oyentes. Nuestro viaje de hoy los invita a sumergirse en las profundidades de la historia humana, en aquellos tiempos en que el mundo estaba lleno de secretos y los inventos se adelantaron a su tiempo. Nos sumergiremos en el mundo de las tecnologías antiguas desaparecidas, donde brillantes descubrimientos nacieron, florecieron y a veces desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo un rastro de conjeturas y sorpresas. Imagina un viejo volumen, cuyas páginas se han amarillado con el tiempo. Lo hojeas lentamente y cada página revela información asombrosa sobre épocas pasadas. Sin prisas ni alboroto, solo una inmersión serena en un conocimiento olvidado. Quizás te imagines en una biblioteca antigua, donde el aire está impregnado del olor a papel viejo y la sabiduría de siglos, y donde cada volumen guarda historias inéditas. Solemos pensar que el progreso técnico es una línea continua y ascendente, donde cada nuevo invento sigue lógicamente al anterior. Sin embargo, la historia, como un sabio anciano, conoce muchos ejemplos de grandes descubrimientos que, por diversas razones, se perdieron para la posteridad. Ramas enteras del conocimiento y métodos de producción desaparecieron, como disueltas en el tiempo, dejándonos a nosotros, los modernos, perplejos. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios mover bloques de varias toneladas? ¿Cómo construyeron los romanos estructuras que perduran miles de años, mientras que nuestro hormigón se deteriora con el paso de los siglos? ¿Qué secretos guardaron los maestros al crear cuchillas que, según la leyenda, pueden cortar la seda en el aire? Nuestra historia de hoy no solo pretende contarte inventos asombrosos, sino también ayudarte a relajarte por completo y encontrar la paz. Cada historia será pausada, llena de detalles que permitirán que tu imaginación cree imágenes vívidas pero a la vez serenas. Revelaremos cada secreto lentamente, dándole tiempo a tu mente para que se sumerja en él antes de pasar al siguiente. Deja que tu mente deambule lentamente por los pasillos de antiguos talleres. Inhala los aromas de materiales olvidados. Escucha los apagados sonidos del martillo y el fuego. Imagínate junto a los brillantes inventores y artesanos que crearon maravillas que se adelantaron cientos, sino miles de años a su tiempo. Hablaremos del fuego griego, que ardía incluso en el agua, del concreto romano que perduró 2000 años, del acero de Damasco, cuyas hojas eran legendarias, e incluso del vidrio flexible, que, según la leyenda, era tan perfecto que tuvo que ser destruido. Después, abordaremos mecanismos, el mecanismo de Anticitera, una computadora antigua, la máquina de vapor de Herón de Alejandría, los órganos hidráulicos de Ctesibio e incluso los carros autopropulsados. Finalmente, exploraremos los secretos de las estructuras megalíticas, los pigmentos de color y mucho más. Prepárate para sumergirte en un mundo donde las paredes guardan los secretos de milenios, donde el silencio está lleno de ecos del pasado, en un mundo de antiguas tecnologías desaparecidas. Ahora que estás completamente relajado y tu respiración es suave y tranquila, estamos listos para emprender nuestra primera aventura increíble. Comenzamos nuestra inmersión en el mundo de las tecnologías desaparecidas con una de las sustancias más misteriosas y destructivas de la antigüedad, el fuego griego. Imaginemos una llama que no solo no se extingue en el agua, sino que, por el contrario, arde en su superficie con renovado vigor, sembrando el pánico y el terror entre los enemigos. Este secreto fue una de las piedras angulares del poder del Imperio Bizantino, sucesor del Imperio Romano en Oriente, que existió durante más de 1000 años, del siglo IV al XV. En aquellos tiempos lejanos, cuando Constantinopla, la actual Estambul, era la ciudad más grande y rica de Europa, el Imperio Bizantino se veía constantemente amenazado por las flotas árabes que buscaban conquistar esta inexpugnable fortaleza. La defensa de la ciudad dependía en gran medida de las fuerzas navales, y fue aquí donde el fuego griego desempeñó un papel decisivo.
Su primer uso conocido se remonta al siglo VII, cuando, durante el asedio de Constantinopla por la flota árabe, los bizantinos emplearon esta arma milagrosa para quemar los barcos enemigos en el agua. Cuenta la leyenda que la receta del fuego griego fue descubierta por un ingeniero sirio llamado Calínico, de Heliópolis, alrededor del año 672. Compartió su secreto con el emperador Constantino IV. Su esencia consistía en disparar una mezcla inflamable desde dispositivos especiales llamados sifones, instalados en la proa de los barcos bizantinos. Imaginemos una batalla naval. Los barcos se acercan y de repente un chorro de fuego brota de la proa de un navío bizantino. Al caer al agua, no se apaga, sino que continúa ardiendo, devorando los barcos enemigos. El efecto psicológico de semejante arma era colosal. Los marineros enemigos, al ver una llama inextinguible, se aterrorizaban y a menudo huían. Hasta el día de hoy, la composición exacta del fuego griego sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Existen muchas teorías, pero ninguna está universalmente aceptada ni completamente confirmada. Las hipótesis más comunes sugieren que la mezcla se basaba en petróleo o crudo, posiblemente mezclado con ingredientes como la cal viva, que reacciona violentamente con el agua, liberando calor y prendiendo fuego a materiales inflamables. Otros posibles ingredientes incluyen azufre, resina, grasa animal, resina de árbol o incluso nitrato de potasio, conocido como salitre. Quizás el secreto residía no solo en la composición, sino también en un método especial de preparación o en el propio diseño del sifón, que podía mezclar los ingredientes justo antes de su liberación. El secreto del fuego griego fue tan importante para la supervivencia del Imperio bizantino que se guardó celosamente. La receta se transmitía oralmente, del emperador a sus confidentes, y aparentemente nunca se escribió. Esto permitió que el monopolio del arma se mantuviera durante siglos. Sin embargo, fue este secretismo el que finalmente condujo a su completo olvido. Tras la decadencia y caída definitiva del Imperio bizantino en 1453, cuando los turcos otomanos capturaron Constantinopla, el secreto del fuego griego se perdió para siempre. Quizás perecieron los últimos guardianes del conocimiento, o quizás simplemente no hubo nadie capaz de comprender y reproducir plenamente esta compleja tecnología en las condiciones devastadoras. En nuestros días, científicos e historiadores han realizado numerosos intentos por recrear el fuego griego, basándose en descripciones antiguas y conocimientos teóricos sobre reacciones químicas. Algunos experimentos han dado lugar a la creación de mezclas con propiedades similares, pero ninguna ha logrado replicar por completo la eficacia e inextinguibilidad que se atribuían al fuego griego original. Esto confirma la unicidad y la genialidad de este antiguo secreto, que ha permanecido para siempre en el pasado. Deja que la imagen de chorros de fuego ardiendo en la superficie del mar se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de una llama ancestral perdida en el tiempo te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Tras pensar en una llama inextinguible con agua, pasamos a otra maravilla de la ingeniería antigua, el material que dio al Imperio Romano su inmortalidad en piedra. Hablamos del hormigón romano, o, como se le llamaba, opus caementicium. No era solo un mortero, sino el secreto de su durabilidad que permitió a los romanos construir estructuras monumentales que aún se mantienen en pie, miles de años después. Imagine la grandeza de la civilización romana. Acueductos que se extendían kilómetros, puentes que cruzaban ríos turbulentos, enormes cúpulas de templos como el Panteón, grandes anfiteatros como el Coliseo y estructuras portuarias enteras capaces de resistir el embate de las olas. Todas estas estructuras impresionan no solo por su escala y belleza, sino también por su increíble resistencia al paso del tiempo. Compara esto con el hormigón moderno, que a menudo comienza a deteriorarse después de 100 o 200 años, requiriendo reparaciones constantes. El hormigón romano
conservó sus propiedades durante 2000 años o más. ¿Cuál era este asombroso secreto? El ingrediente clave que distinguía al hormigón romano de los morteros más primitivos era la puzzolana. Se trata de un tipo especial de ceniza volcánica, llamada así por la zona de Pozzuoli, en Italia, donde se extraía en abundancia. La puzzolana, mezclada con cal y agua, así como con piedras y ladrillos rotos como árido, producía una reacción química única. A diferencia de la cal común, que solo se endurece al aire, la puzzolana confería al hormigón propiedades hidráulicas, es decir, la capacidad de endurecerse incluso bajo el agua. Por eso los romanos pudieron construir sus increíbles puertos y rompeolas directamente en el agua del mar. La investigación moderna revela propiedades aún más sorprendentes del hormigón romano. Los científicos han descubierto que este material tiene la capacidad de autorrepararse. Cuando aparecían microfisuras, el agua que se filtraba a través de ellas reaccionaba con ciertos componentes del hormigón, formando nuevos minerales que rellenaban estas grietas. Esto hacía del hormigón no solo duradero, sino un material vivo, capaz de regenerarse con el tiempo. Imagine un material de construcción que se vuelve más fuerte y resistente con el tiempo, en lugar de deteriorarse. Existen numerosos ejemplos del uso del hormigón romano. Un ejemplo es el Panteón de Roma. Su enorme cúpula, construida a principios del siglo XII, es la mayor cúpula de hormigón sin reforzar del mundo. Tiene más de 43 metros de diámetro y sigue siendo una maravilla de la ingeniería. Puertos romanos, como los de Cesarea y Ostia, utilizaban bloques de hormigón sumergidos en agua de mar para hacerlos aún más resistentes. Los acueductos que abastecían de agua las ciudades romanas también se construyeron con este material, garantizando un suministro continuo durante siglos. Entonces, ¿por qué se perdió este brillante secreto? Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y el posterior periodo de fragmentación y guerra, gran parte del conocimiento se olvidó. La construcción a gran escala cesó y desapareció la necesidad de un material tan duradero. Es probable que las recetas se transmitieran oralmente entre los constructores y sin la práctica constante ni la capacidad de extraer puzzolana, este conocimiento desapareció gradualmente. Los constructores europeos no redescubrieron los principios del cemento hidráulico hasta el siglo XVIII, casi 1500 años después. Hoy, mientras lidiamos con los desafíos de la infraestructura deteriorada y buscamos maneras de crear materiales más sostenibles y duraderos, los ingenieros modernos recurren de nuevo a los métodos romanos. Estudian muestras antiguas, intentando descifrar su composición química para crear una nueva generación de hormigón que iguale la resistencia y durabilidad de sus predecesores. Esto nos recuerda la naturaleza cíclica del conocimiento y las valiosas lecciones que la antigüedad puede enseñarnos. Deja que esta imagen de estructuras sólidas y milenarias se disuelva lentamente en tu mente. Siente la estabilidad y la fiabilidad de las estructuras antiguas que siguen en pie, desafiando el tiempo. Deja que esta historia sobre el secreto perdido de la durabilidad te lleve a un mundo de sueño profundo y apacible, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de la piedra irrompible, nos transportamos al arte de crear espadas legendarias, al acero de Damasco. Imagine una espada cuya hoja es tan afilada que puede cortar seda en el aire y a la vez increíblemente fuerte, capaz de cortar piedra sin perder el filo ni romperse. Esto no es un mito, sino una realidad encarnada en espadas antiguas que han sido el estándar de la artesanía de armas durante siglos. Las leyendas sobre el acero de Damasco han circulado por todo el mundo, desde Oriente hasta Europa. Su fama comenzó a crecer en el siglo X y su producción floreció hasta el siglo XVIII. Aunque el nombre acero de Damasco se asocia con la ciudad siria de Damasco, principal centro de comercio de estas hojas, los verdaderos orígenes de esta tecnología se remontan a la India, donde se producía un acero especial conocido como woods. Este acero, fabricado en un crisol con alto contenido de carbono,
Se transportaba a Damasco y otros centros de Oriente Medio, donde los artesanos lo forjaban para crear esas legendarias hojas. Las propiedades únicas del acero de Damasco residían en su increíble filo, resistencia, flexibilidad y, sobre todo, el característico patrón ondulado que aparecía en la superficie de la hoja, como corrientes de agua o fibras de madera. Este patrón, llamado muaré, era el sello distintivo del acero de Damasco. Surgió gracias a la compleja microestructura del metal, compuesta por capas alternadas con diferente contenido de carbono. El proceso de fabricación era increíblemente complejo y requería una habilidad y paciencia excepcionales. Los herreros utilizaban lingotes de acero Woods que ya poseían una composición química única. A continuación, se forjaba y doblaba repetidamente el metal a temperaturas específicas, lo que permitía una distribución uniforme del carbono y la creación de una estructura estratificada. De particular importancia era el tratamiento térmico, el calentamiento y el enfriamiento, clave para lograr las propiedades deseadas. Estos secretos se transmitían de generación en generación, a menudo de forma oral, y cada maestro añadía sus propios matices. La investigación científica moderna utilizando poderosos microscopios ha permitido observar la estructura de las antiguas hojas de Damasco. Se han encontrado nanotubos y nanocables de carbono dispuestos en un patrón específico. Este asombroso descubrimiento podría explicar la increíble resistencia y filo de las hojas, ya que las nanoestructuras confieren a los materiales una resistencia especial a nivel molecular. El hecho de que los antiguos artesanos crearan, intuitivamente o empíricamente, tales nanoestructuras sin tener la más mínima idea de su existencia es profundamente admirable. Entonces, ¿por qué se perdió esta asombrosa tecnología? Hay varias razones principales. En primer lugar, el agotamiento de las fuentes únicas de acero Woods en la India, necesario para la base. En segundo lugar, al igual que con el fuego griego, los secretos de su producción se transmitían oralmente y con el cambio de las condiciones sociales, las guerras y el declive de los gremios artesanales, este conocimiento desapareció gradualmente. En tercer lugar, con la llegada de las armas de fuego en los siglos XVI y XVII, la demanda de armas blancas, aunque no desapareció, cambió significativamente, lo que pudo haber hecho que la producción de un acero tan costoso y laborioso resultara antieconómica. Hoy en día, muchos herreros de todo el mundo intentan recrear el acero de Damasco. Crean hermosos damasco estampado, soldando diferentes aceros, pero aún no han logrado replicar por completo las propiedades y la microestructura únicas de las hojas antiguas. Esto solo pone de relieve la profundidad del conocimiento perdido y la complejidad de esa tecnología ancestral. Deja que esta imagen de hojas brillantes y estampadas que guardan los secretos de siglos se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de artesanía ancestral, perdida en el tiempo, te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de las cuchillas increíblemente fuertes, nos transportamos a otra tecnología, quizás la más misteriosa y casi mítica de la antigüedad, el vidrio flexible, conocido como Vitrium flexile. Es una historia que parece demasiado increíble para ser cierta, pero nos ha llegado a través de fuentes antiguas fiables, como las obras de Plinio el Viejo, el gran naturalista romano del siglo I después de Cristo. Imaginemos un mundo donde el vidrio es un material frágil que se rompe fácilmente en miles de pedazos. Ahora imagina, un inventor trae al emperador romano Tiberio, quien gobernó en el siglo I, una copa hecha de un material similar al vidrio, pero con una flexibilidad asombrosa y propiedades irrompibles. Según la leyenda, el inventor, con gran entusiasmo, tiró la copa al suelo y ésta no se rompió, solo se abolló. Luego la enderezó fácilmente, devolviéndole su forma original.
Esta historia parece la descripción de un polímero moderno, pero tiene lugar hace casi 2000 años. Tales propiedades del material milagroso podrían haber revolucionado el mundo, revolucionando la producción de vajillas, ventanas y joyas. Habría sido increíblemente valioso, superando incluso al oro y a la plata en practicidad. Pero en lugar de ser recibido con entusiasmo e implementado en la producción, el inventor fue ejecutado y su secreto, si es que realmente existía, fue destruido. ¿Por qué el emperador Tiberio tomó una decisión tan cruel? Según Plinio, sus motivos eran puramente económicos. El emperador, siendo un gobernante pragmático, tenía miedo. Temía que si un material como el vidrio, flexible e irrompible, apareciera disponible, devaluaría el oro y la plata, socavaría la economía del Imperio Romano basada en metales preciosos y conduciría al caos. Imaginemos un mundo donde los bienes de lujo, símbolos de estatus, de repente se volvieran baratos y accesibles para todos. Esto podría destruir el orden establecido. Por supuesto, la falta de evidencia arqueológica de vidrio flexible genera dudas entre muchos científicos modernos. Hasta la fecha, no se ha encontrado ni un solo fragmento de dicho material. Esto ha dado lugar a numerosas teorías sobre la composición de esta misteriosa sustancia. Quizás se trataba de un tipo especial de vidrio de borosilicato, más resistente a la tensión térmica y mecánica que el vidrio de sodio común, o bien se trataba de algún tipo de material compuesto que combinaba el vidrio con otros elementos, lo que le confería propiedades inusuales. Algunos incluso sugieren que podría haber sido un tipo primitivo de polímero o algún tipo de aleación con una apariencia engañosa. Esta leyenda, aunque no probada, tiene un profundo significado filosófico. Nos recuerda la frecuencia con la que los intereses políticos y económicos pueden obstaculizar el progreso científico y tecnológico. A veces, los grandes inventos no se desarrollan no por falta de conocimiento, sino por miedo a los cambios que podrían traer. El sueño de la humanidad de un cristal irrompible y eterno perdura hasta nuestros días, y la tecnología moderna apenas ahora comienza a acercarse a lo que pudo haber estado disponible para los antiguos. Deja que la imagen de un cuenco frágil pero increíblemente resistente se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de maravillas perdidas y miedos humanos te lleve a un mundo de sueño sereno donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Dejamos el mundo de los materiales misteriosos para adentrarnos en mecanismos de asombrosa complejidad, impensables para su época. Nuestra siguiente inmersión nos lleva al fondo del mar Mediterráneo, a las costas de la isla griega de Anticitera, donde a principios del siglo XX, alrededor de 1901, tuvo lugar uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos de todos los tiempos. Imaginen a los buceadores de esponjas griegos sumergiéndose en las profundidades y encontrando un naufragio romano hundido del siglo I a.C. Entre los restos y artefactos, cubiertos de sedimentos marinos, descubren un extraño objeto de bronce que inicialmente parecía ser solo un trozo de piedra o madera corroída. Nadie podría haber imaginado que dentro de este discreto objeto se encontraba un dispositivo mecánico altamente complejo que cambiaría nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de los antiguos griegos. Solo décadas después, gracias al minucioso trabajo de los científicos y al uso de tecnología de vanguardia, como rayos X y tomografías computarizadas, se reveló el secreto del mecanismo de Anticitera. Se trata de un complejo conjunto de más de 30 engranajes de bronce que en su día se albergaban en una caja de madera de aproximadamente 30 por 18 por 10 centímetros, comparable con un libro grande. El mecanismo era esencialmente una computadora analógica de su época, diseñada para cálculos astronómicos. Sus funciones eran asombrosas. Podía predecir la posición del Sol y la Luna en el cielo, mostrar las fases lunares y calcular eclipses solares y lunares. Además, sus diales mostraban diversos calendarios, incluyendo los calendarios locales egipcio y griego.
Algunos investigadores incluso creen que podía rastrear los movimientos de los planetas conocidos en la época: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. También contaba con un calendario deportivo que predecía las fechas de los antiguos Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos importantes. Deja que la imagen de chorros de fuego ardiendo en la superficie del mar se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de una llama ancestral perdida en el tiempo te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Tras pensar en una llama inextinguible con agua, pasamos a otra maravilla de la ingeniería antigua, el material que dio al Imperio Romano su inmortalidad en piedra. Hablamos del hormigón romano, o, como se le llamaba, opus caementicium. No era solo un mortero, sino el secreto de su durabilidad que permitió a los romanos construir estructuras monumentales que aún se mantienen en pie, miles de años después. Imagine la grandeza de la civilización romana. Acueductos que se extendían kilómetros, puentes que cruzaban ríos turbulentos, enormes cúpulas de templos como el Panteón, grandes anfiteatros como el Coliseo y estructuras portuarias enteras capaces de resistir el embate de las olas. Todas estas estructuras impresionan no solo por su escala y belleza, sino también por su increíble resistencia al paso del tiempo. Compara esto con el hormigón moderno, que a menudo comienza a deteriorarse después de 100 o 200 años, requiriendo reparaciones constantes. El hormigón romano conservó sus propiedades durante 2000 años o más. ¿Cuál era este asombroso secreto? El ingrediente clave que distinguía al hormigón romano de los morteros más primitivos era la puzzolana. Se trata de un tipo especial de ceniza volcánica, llamada así por la zona de Pozzuoli, en Italia, donde se extraía en abundancia. La puzzolana, mezclada con cal y agua, así como con piedras y ladrillos rotos como árido, producía una reacción química única. A diferencia de la cal común, que solo se endurece al aire, la puzzolana confería al hormigón propiedades hidráulicas, es decir, la capacidad de endurecerse incluso bajo el agua. Por eso los romanos pudieron construir sus increíbles puertos y rompeolas directamente en el agua del mar. La investigación moderna revela propiedades aún más sorprendentes del hormigón romano. Los científicos han descubierto que este material tiene la capacidad de autorrepararse. Cuando aparecían microfisuras, el agua que se filtraba a través de ellas reaccionaba con ciertos componentes del hormigón, formando nuevos minerales que rellenaban estas grietas. Esto hacía del hormigón no solo duradero, sino un material vivo, capaz de regenerarse con el tiempo. Imagine un material de construcción que se vuelve más fuerte y resistente con el tiempo, en lugar de deteriorarse. Existen numerosos ejemplos del uso del hormigón romano. Un ejemplo es el Panteón de Roma. Su enorme cúpula, construida a principios del siglo XII, es la mayor cúpula de hormigón sin reforzar del mundo. Tiene más de 43 metros de diámetro y sigue siendo una maravilla de la ingeniería. Puertos romanos, como los de Cesarea y Ostia, utilizaban bloques de hormigón sumergidos en agua de mar para hacerlos aún más resistentes. Los acueductos que abastecían de agua a las ciudades romanas también se construyeron con este material, garantizando un suministro continuo durante siglos. Entonces, ¿por qué se perdió este brillante secreto? Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y el posterior periodo de fragmentación y guerra, gran parte del conocimiento se olvidó. La construcción a gran escala cesó y desapareció la necesidad de un material tan duradero. Es probable que las recetas se transmitieran oralmente entre los constructores y sin la práctica constante ni la capacidad de extraer puzzolana, este conocimiento desapareció gradualmente. Los constructores europeos no redescubrieron los principios del cemento hidráulico hasta el siglo XVIII, casi 1500 años después. Hidráulica. Ganó popularidad rápidamente. Fue ampliamente utilizado en el Imperio Romano, siendo un elemento indispensable en espectáculos circenses, producciones teatrales, luchas de gladiadores y festividades.
Su sonido potente y único cautivó a los oyentes. Sin embargo, como muchas otras tecnologías complejas de la antigüedad, tras la caída del Imperio Romano y durante los periodos de decadencia cultural y artesanal, se perdió el conocimiento de la creación y el mantenimiento del hidráulus. La construcción de instrumentos tan complejos requería artesanos altamente cualificados y el acceso a ciertos materiales, lo cual se volvió imposible en las condiciones de fragmentación. Sin embargo, los principios establecidos por Ctesibio no desaparecieron sin dejar rastro. Sus obras, aunque parcialmente, sobrevivieron gracias a otros autores antiguos, y sus ideas inspiraron a inventores posteriores. El órgano hidráulico, de hecho, se convirtió en el precursor del órgano neumático moderno, y su historia nos recuerda que incluso los inventos aparentemente entretenidos pueden contener principios científicos fundamentales capaces de cambiar el mundo. Deja que la imagen de un antiguo órgano de agua, llenando el espacio con sonidos extraordinarios, se disuelva lentamente en tu conciencia. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de la música del agua y el aire te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de la hidráulica y la neumática antiguas, llegamos a una idea que parece increíblemente moderna, pero cuyas raíces se remontan a la antigüedad. Imaginemos una máquina autopropulsada que pudiera moverse sin fuerza visible, sin control animal ni humano. Es un concepto que ha fascinado a los inventores desde tiempos remotos, como lo ejemplifican los carros autopropulsados descritos por autores antiguos. En los escritos de ingenieros y mecánicos como Filón de Bizancio, que vivió en el siglo III a.C., o el ya conocido Herón de Alejandría, que vivió en el siglo I después de Cristo, se encuentran descripciones o referencias a dispositivos capaces de moverse de forma autónoma. Aunque no se han conservado dibujos precisos de carros autónomos en el sentido moderno de coche o tren, estas referencias sugieren la existencia de mecanismos más sencillos capaces de moverse de forma autónoma. El diseño propuesto para tales mecanismos podría haberse basado en el uso de un sistema de engranes, cuerdas, pesas o incluso agua. Por ejemplo, la más sencilla podría haber empleado un peso que, al caer, desenrollaba lentamente una cuerda conectada a los ejes del carro mediante un sistema de engranes. O, como en otros inventos de Herón, podría haber sido agua. El agua que fluía de un depósito habría puesto en movimiento paletas o engranes que, a su vez, habrían transmitido el movimiento a las ruedas. Estos mecanismos probablemente eran de pequeño tamaño y estaban destinados a exhibiciones más que al transporte de personas o mercancías. Las fuentes indican que estos autómatas podrían haber sido utilizados en ceremonias religiosas o representaciones teatrales. Imagine cómo, como por arte de magia, una estatua o un pequeño carro comenzaba a moverse en el templo, creando la impresión de un milagro divino. Esto despertaba la imaginación de los espectadores y fortalecía la fe. Quizás algunos de estos dispositivos formaban parte de un complejo sistema mecánico del templo diseñado para crear efectos impresionantes. Sin embargo, al igual que con la máquina de vapor de Herón, existía una barrera tecnológica y una falta de necesidad práctica para que tales inventos se desarrollaran ampliamente. El mundo antiguo carecía de los materiales, los métodos de producción en masa y los incentivos económicos para crear máquinas complejas y autónomas. La mano de obra esclava era barata y estaba disponible, y los dispositivos mecánicos complejos eran costosos de producir y mantener, y su eficiencia era extremadamente baja para las necesidades del mundo real. Por lo tanto,
tales inventos permanecieron más como curiosidades curiosas y demostraciones de genio de la ingeniería que como precursores de la revolución industrial. Sin embargo, esta idea demuestra un profundo deseo humano de automatización desde la antigüedad. El deseo de crear un mecanismo que funcionara por sí solo, sin intervención humana constante, era inherente a nuestros antepasados. Este deseo, aunque no se materializó plenamente en la antigüedad, sentó las bases para futuros descubrimientos científicos y avances tecnológicos. Deja que la imagen de un carro misterioso y silencioso se disuelva en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de un antiguo piloto automático poco usado te lleve a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de los extraños dispositivos mecánicos, nos transportamos a las gigantescas estructuras que iluminaron el camino de los antiguos navegantes y sirvieron como símbolos de la grandeza de las civilizaciones. Hablamos de los faros del mundo antiguo, la cúspide del pensamiento ingenieril, entre los que se encontraba, por supuesto, el legendario Faro de Alejandría. Imagina un mundo donde viajar por mar era increíblemente peligroso y las costas estaban sumidas en la oscuridad por la noche. Los navegantes necesitaban puntos de referencia fiables para evitar naufragios y llegar a los puertos. Aquí es donde los faros, estructuras colosales construidas para este propósito, acudieron al rescate. El más famoso de ellos fue el Faro de Faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se construyó en la isla de Faro, a la entrada del puerto de Alejandría, Egipto, alrededor del siglo III a.C. Su altura, según diversas estimaciones, oscilaba entre los 120 y los 150 metros, algo asombroso para la época. Imaginen semejante coloso elevándose sobre el mar. Su construcción duró unos 20 años. Las soluciones de ingeniería empleadas en su construcción eran increíblemente complejas. El faro se construyó con piedra clara, posiblemente mármol, y constaba de 3 niveles. El nivel inferior era cuadrado, el central octagonal y el superior cilíndrico. En la cima se alzaba una enorme plataforma de observación, donde el día ardía un fuego y durante la noche una potente fuente de luz. Cuenta la leyenda que en el interior del faro había complejos mecanismos para elevar el combustible y quizás hasta un sistema de espejos o lentes que aumentaban considerablemente la luz, haciéndola visible a distancias de hasta 50 kilómetros. Imaginen este potente rayo de luz penetrando la oscuridad de la noche, mostrando el camino a los barcos perdidos. El Faro de Faro no fue el único, aunque el más famoso. Otras civilizaciones antiguas también construyeron faros, aunque menos grandiosos, como los de Rodas y Sicilia. Estas estructuras desempeñaron un papel crucial en el desarrollo del comercio marítimo y la seguridad de la navegación. Permitían a los barcos entrar en los puertos en forma segura durante la noche o con mal tiempo, lo que redujo significativamente el número de naufragios y contribuyó a la prosperidad del comercio. Entonces, ¿por qué desaparecieron estas maravillas tecnológicas? Las principales razones fueron desastres naturales como terremotos, que destruyeron gradualmente estas gigantescas estructuras a lo largo de los siglos. El Faro de Faro sufrió graves daños por varios terremotos en el siglo XIV y finalmente fue destruido. Además, la falta de mantenimiento constante y las guerras también contribuyeron a su olvido. Con el tiempo, se perdió el conocimiento sobre la construcción y el funcionamiento de estos sistemas reflectantes a gran escala, y solo mucho más tarde, en la Edad Media y en la época moderna, la humanidad volvió a la construcción de faros complejos. Es difícil sobreestimar la importancia de los antiguos faros. Eran símbolos de progreso, seguridad y poder, demostrando la capacidad del hombre para dominar los elementos e iluminar el camino hacia lo desconocido.
Su desaparición nos recuerda la fragilidad de los logros humanos ante la naturaleza y el paso del tiempo. Deja que la imagen de una luz poderosa que atraviesa el mar nocturno se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de antiguos faros que iluminaron el camino y desaparecieron en el tiempo te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de los grandiosos faros nos transportamos a Oriente, al antiguo Japón, a la era conocida como el período Kofun. Esta época, que abarca aproximadamente del 250 al 538 después de Cristo, fue el período de formación de los primeros estados en las islas japonesas. Dejó tras de sí no solo enormes túmulos de tierra, los Kofun, que sirvieron como tumbas para la nobleza, sino también los misterios de una asombrosa habilidad metalúrgica. Imagine a un guerrero de aquella época con armadura y empuñando una espada. Estas espadas y armaduras, halladas en tumbas Kofun, demuestran la asombrosa calidad de la chapa metálica. El metal era tan fino y resistente, y las hojas tan afiladas, que los investigadores modernos aún debaten los métodos que permitieron a los antiguos herreros japoneses alcanzar tal perfección. El secreto pudo haber residido en una técnica especial de bruñido, un rectificado y afilado de precisión, o métodos únicos de endurecimiento y tratamiento de superficie. Imagine a un herrero calentando y martillando repetidamente el metal para lograr una distribución perfecta del carbono, y luego usando líquidos secretos o métodos de enfriamiento para templarlo, dándole al metal una dureza increíble a la vez que conservaba su flexibilidad. Es posible que también usaran abrasivos específicos para el acabado, lo que les permitía crear un borde perfectamente liso y afilado. Algunos investigadores sugieren que rituales y creencias místicas pudieron haber estado presentes en estos procesos, otorgando al arma no solo poder físico, sino también espiritual. Estas técnicas de metalistería representaban la cúspide de la artesanía en su época. Las espadas fabricadas con esta tecnología poseían una potencia de corte y durabilidad excepcionales, lo que las convertía en armas formidables en manos de los guerreros. Entonces, ¿por qué se olvidó esta tecnología tan desarrollada? Las razones pueden ser diferentes. Quizás con la llegada del budismo y la creciente influencia cultural de China y Corea en los siglos posteriores, algunas de las antiguas tradiciones artesanales y escuelas de herrería desaparecieron gradualmente o se transformaron. Quizás cambió la demanda de armas y armaduras, o quizás los secretos de producción se transmitieron en estrechos círculos familiares y se perdieron debido a guerras, enfermedades o falta de sucesores. Los metalúrgicos y herreros modernos, que estudian los artefactos del período Kofun, intentan desentrañar el secreto de los antiguos maestros japoneses. Analizan la composición química del metal y su microestructura, intentando reproducir las condiciones y los procesos que permitieron la creación de un material tan asombroso. Sin embargo, reproducir completamente todas las propiedades de los productos antiguos sigue siendo un desafío. Esta historia nos recuerda lo frágil que puede ser el conocimiento al transmitirse de generación en generación, y lo fácil que puede desaparecer sin la continuidad de la práctica y el aprendizaje. En la quietud de la noche, imaginemos las antiguas forjas donde se crearon estas legendarias espadas a la luz del fuego. Deja que la imagen de una hoja brillante y perfectamente afilada se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de la antigua artesanía japonesa, perdida en el tiempo, te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de las misteriosas espadas japonesas,
nos transportamos a uno de los lugares más vibrantes y antiguos de la Tierra, el Antiguo Egipto. Imagine templos majestuosos y cámaras funerarias decoradas con frescos increíblemente vívidos y brillantes. Lo que resulta especialmente sorprendente es que estas pinturas, aplicadas sobre piedra hace miles de años, han conservado su frescura y brillo originales hasta nuestros días, a pesar del abrasador sol del desierto y la humedad secular de las tumbas. Este misterio aún despierta admiración e interrogantes entre los químicos y restauradores modernos. Imagínate en una de estas tumbas, donde escenas de la vida de faraones, dioses y el más allá cobran vida en las paredes. Se ve un azul intenso que simboliza el cielo y la divinidad, un rojo brillante que denota vida y sangre, un amarillo radiante y un verde apacible. Estos pigmentos se obtenían de minerales naturales: lapislázuli para el azul, malaquita para el verde, ocre para el amarillo y hematita para el rojo. Pero el polvo mineral en sí no se adhiere a la pared. El principal misterio reside en los aglutinantes y las técnicas de aplicación que garantizaban una durabilidad tan excepcional. Uno de los pigmentos más famosos y llamativos fue el llamado azul egipcio, un pigmento artificial considerado uno de los primeros pigmentos sintéticos de la historia. Se obtenía calentando una mezcla de arena de cuarzo, cobre o mineral de cobre, cal y álcali a altas temperaturas, de aproximadamente 800 a 1000 grados Celsius. El resultado era una frita azul que posteriormente se molía hasta convertirla en polvo. Este pigmento no solo tenía un hermoso color, sino que también era extremadamente resistente a la luz y la humedad. Más allá de las propias formulaciones de pigmentos, los antiguos egipcios probablemente utilizaban sofisticadas técnicas de preparación y aplicación de superficies. Las paredes podían recubrirse con una fina capa de imprimación, quizá a base de yeso o cal, que creaba una base ideal para la pintura. Los aglutinantes de pigmentos podían incluir claras de huevo, cola animal, gomas o resinas, que proporcionaban una fuerte adhesión a la superficie y protegían el color. Sus técnicas permitían que las pinturas resistieran milenios de exposición ambiental sin perder una extraordinaria vitalidad. Entonces, ¿por qué se perdió este secreto? Tras el declive del antiguo Egipto y el cambio de eras culturales y políticas, la llegada de los griegos, los romanos y posteriormente otros pueblos, las tradiciones y el conocimiento de los artesanos egipcios desaparecieron gradualmente. Los métodos que se transmitían de generación en generación no siempre se plasmaban por escrito, y con la desaparición de las escuelas y talleres de los templos, los secretos se diluyeron en la historia. Quizás cambiaron las preferencias en cuanto a los materiales o la extracción de ciertos minerales se volvió difícil. Químicos y restauradores modernos de todo el mundo continúan estudiando las pinturas del antiguo Egipto, intentando comprender su composición y métodos de aplicación. A pesar de toda la tecnología moderna, reproducir con precisión la misma durabilidad y vitalidad de los frescos del antiguo Egipto sigue siendo un desafío. Esto nos recuerda que los antiguos maestros poseían un profundo conocimiento que apenas estamos comenzando a redescubrir. Deja que esta imagen de colores brillantes y eternos que decoran templos antiguos se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia sobre el misterio de los pigmentos antiguos, perdidos en el tiempo, te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de los exquisitos pigmentos antiguos, nos transportamos a una de las categorías más impresionantes y misteriosas de estructuras antiguas, los dólmenes y las estructuras megalíticas. Estas gigantescas estructuras de piedra, diseminadas por todo el mundo, desde Europa hasta Asia, desde África hasta América,
desafía nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de los pueblos antiguos. Imaginemos Stonehenge en Inglaterra, donde enormes piedras, algunas de hasta 45 toneladas, fueron trasladadas decenas de kilómetros y colocadas en posición vertical formando un complejo círculo. O las piedras de Karnak en Francia, donde miles de menhires se yerguen en hilera. Y los innumerables dólmenes, estructuras formadas por varias piedras verticales coronadas por una o más losas horizontales, que servían como cámaras funerarias o rituales. Estas estructuras se construyeron entre el 5000 y el 3000 a.C., cuando aún no existían las ruedas tal como las conocemos, ni los animales de tiro en cantidad suficiente, ni mucho menos las grúas ni la maquinaria pesada de construcción. El principal problema con la logística de estos megalitos radica en cómo los pueblos antiguos, utilizando únicamente herramientas primitivas, podían trasladar e instalar estas piedras de varias toneladas a lo largo de grandes distancias y elevarlas a alturas de varios metros. Esto requería una organización y coordinación excepcionales, así como un profundo conocimiento de los principios físicos. Existen varias teorías sobre su construcción. Las más comunes se basan en el uso de rampas inclinadas que se construían gradualmente a medida que se elevaba la piedra. Imagine a miles de personas arrastrando manualmente una enorme piedra por dicha rampa, utilizando cuerdas y rodillos de madera. O bien podría haber sistemas de palancas que elevaban y movían lentamente las piedras. Algunas teorías incluyen el uso del agua, por ejemplo, para crear superficies resbaladizas o incluso para el transporte flotante a través de canales. Sin embargo, incluso los métodos más sencillos requerían una gran cantidad de recursos humanos y mucho tiempo. Simbolismo y propósito. Estos megalitos también siguen siendo objeto de un intenso debate. Muchos de ellos, especialmente los cromlech como Stonehenge, se consideran observatorios astronómicos, orientados a los solsticios y equinoccios. Otros sirvieron claramente como cámaras funerarias para nobles, mientras que otros eran lugares rituales para ceremonias y culto. Eran centros de vida y muerte, lugares de poder y conexión con los ciclos cósmicos. Pérdida de conocimiento. La construcción de megalitos se produjo con la desaparición o transformación de las culturas que los construyeron. Quizás los secretos se transmitieron en círculos reducidos de sacerdotes o caciques, y tras su partida, estos métodos fueron olvidados. El cambio climático, la llegada de nuevos pueblos, el desarrollo de nuevas tecnologías y religiones, todo esto podría haber contribuido al olvido de las antiguas prácticas de construcción. Científicos y entusiastas modernos realizan experimentos para intentar reproducir los métodos de construcción de megalitos y cada vez se convencen más de la complejidad de la tarea. Esto nos asombra aún más ante los pueblos antiguos, que, aparentemente con sus propias manos, crearon estructuras que perduran a lo largo de los siglos. Deja que la imagen de enormes y misteriosas piedras al viento se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia sobre los misterios de levantar enormes piedras te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de los misteriosos dólmenes y las preguntas sobre el movimiento de piedras gigantes, pasamos a una hipótesis aún más revolucionaria, pero a la vez controvertida. Esta sugiere que algunas de las estructuras prehistóricas más monumentales podrían haber sido creadas no mediante el levantamiento de enormes bloques, sino utilizando algún tipo de cemento olvidado o geopolímero. Imaginemos que las piedras que fueron utilizadas para construir partes de las pirámides egipcias o las estructuras megalíticas sudamericanas, por ejemplo, no se extrajeron de canteras, sino que se fundieron in situ, de forma similar a cómo se funde el hormigón hoy en día. Esta audaz teoría, promovida activamente por el erudito francés Joseph Davidovits desde finales del siglo XX, desafía la creencia popular sobre la arqueología. ¿Qué es un geopolímero?
Se trata de materiales que pueden crearse a partir de minerales naturales como arcilla, caliza o ceniza, mediante la reacción química con soluciones alcalinas. Esta reacción produce un material duro, similar a la roca, que es esencialmente piedra sintética. Si los antiguos sabían cómo mezclar ciertos tipos de roca triturada con agua y aglutinantes, podían verter esta mezcla en encofrados, lo que permitía que se endureciera y formara bloques de la forma y el tamaño deseados en el lugar. Existen diversas evidencias que respaldan esta hipótesis, aunque aún son objeto de intenso debate en la comunidad científica. Por ejemplo, algunos investigadores señalan la microestructura de piedras individuales en estructuras antiguas, que, según creen, es diferente de la piedra natural y muestra signos de endurecimiento artificial, como la presencia de burbujas de aire o inclusiones orgánicas. También señalan en ocasiones la ausencia de rastros evidentes de mecanizado con herramientas en algunas superficies, así como bloques perfectamente encajados, pero de forma irregular, que parecerían imposibles de cortar o transportar. Sin embargo, es importante señalar que esta teoría genera gran controversia entre arqueólogos y geólogos. Muchos científicos creen que la mayor parte de la evidencia apunta a métodos de construcción tradicionales, como el corte, el transporte y la extracción de piedras. Señalan que la teoría de los geopolímeros no explica todos los aspectos de la construcción y que las anomalías encontradas podrían explicarse por procesos naturales o métodos de procesamiento antiguos que aún no comprendemos por completo. Sin embargo, si la teoría es incluso parcialmente correcta, podría cambiar drásticamente nuestra comprensión de las técnicas de construcción antiguas. Demostraría que nuestros antepasados poseían conocimientos sobre la química de los materiales que apenas estamos empezando a redescubrir. Se trataría de un enfoque de construcción completamente diferente, que permitiría crear estructuras monumentales con menos esfuerzo físico, utilizando esencialmente una forma de moldeo de piedra. Deja que la imagen de antiguos constructores, quizás no solo levantando, sino también arrojando sus gigantescas piedras, se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de cemento olvidado y los secretos de las construcciones prehistóricas te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de los misterios materiales asociados con la piedra y su procesamiento, nos transportamos a una forma aún más sutil y esquivada de conocimiento antiguo, la arquitectura acústica de los templos antiguos. Imaginemos que las paredes de una estructura antigua, aparentemente común, pudieran transformar el sonido de tal manera que se volviera místico, casi sobrenatural. Esta asombrosa característica se ha observado en numerosas estructuras antiguas de todo el mundo, desde santuarios subterráneos en Malta, como el hipogeo de Halsaflieni, hasta algunas pirámides mayas en Centroamérica e incluso antiguos túmulos funerarios en Irlanda. En estos lugares, el sonido se comportaba de forma completamente inusual. Los susurros se oían a grandes distancias, los sonidos individuales resonaban, creando un profundo zumbido, o, por el contrario, ciertas frecuencias se absorbían por completo. Imaginemos a un sacerdote pronunciando una palabra o cantando un mantra en la penumbra de un templo antiguo. Y este sonido, en lugar de simplemente disiparse, comienza a resonar con la propia sala, amplificándose y retornando como un eco, creando la sensación de que el espacio vibra al ritmo de la voz. El propósito de crear tales efectos era probablemente profundamente religioso y ritualista. Era un poderoso medio para influir en los feligreses, una forma de crear el efecto de la presencia del poder divino, de fortalecer las oraciones y ceremonias. Quizás con la ayuda de estos trucos acústicos, los sacerdotes podían crear la ilusión de la voz de los dioses o el zumbido sagrado que sumergía a la gente en un estado de trance. Los métodos mediante los cuales los arquitectos antiguos lograron estos efectos aún no se comprenden por completo. Probablemente utilizaban un profundo conocimiento de la forma de la habitación, su volumen, la altura de los techos y los materiales con los que se construían las paredes y los pisos. Ciertas curvas de las paredes, la ubicación de los nichos, el uso de piedras con diferentes propiedades, todo esto podría haber formado parte de un complejo enfoque para el control del sonido.
Desafortunadamente, prácticamente no existen fuentes escritas sobre estos principios arquitectónicos, lo que los hace aún más difíciles de descifrar. Lo más probable es que el conocimiento se transmitiera oralmente, de maestro a aprendiz, y formara parte de una tradición sagrada o artesanal. Razones para el olvido. Esta ciencia acústica tiene sus raíces en el cambio de prácticas religiosas, la destrucción de numerosos edificios antiguos y la pérdida de las propias tradiciones constructivas. Con el tiempo, a medida que las culturas antiguas decaían y otras nuevas ocupaban su lugar, este sutil conocimiento podría haberse olvidado o perdido. Investigadores modernos, mediante modelado y mediciones acústicas, intentan recrear y comprender los principios que subyacen a estos antiguos efectos sonoros. Esto no solo nos permite comprender mejor el mundo de los rituales antiguos, sino que también inspira a los arquitectos modernos a crear espacios con propiedades acústicas únicas. Deja que la imagen de sonidos resonando en muros antiguos se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de sonidos de templos antiguos perdidos en el tiempo te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de los misterios acústicos invisibles pasamos a la evidencia física de una precisión asombrosa que aún desconcierta a los ingenieros y arqueólogos modernos. Hablamos de antiguas máquinas cortadoras de piedra, métodos que permitieron a nuestros antepasados crear superficies perfectamente planas, ángulos rectos y cortes precisos en las piedras como si utilizaran cortadoras láser modernas. Imagine los bloques de basalto o granito encontrados en Egipto o las piedras increíblemente ajustadas de Perú y Bolivia. Algunas de estas piedras tienen superficies perfectamente lisas y ángulos rectos que no se pueden explicar con el uso de herramientas primitivas de cobre o bronce. Parece como si sierras o taladros gigantes cortaran las rocas más duras con increíble precisión, dejando cortes lisos y pulidos. A veces, estos cortes pueden observarse con ranuras paralelas finísimas, lo que podría indicar el uso de una herramienta giratoria, similar a una sierra circular moderna. La arqueología tradicional implica el uso de sierras de cobre con abrasivos como la arena de cuarzo. Imagine una larga placa de cobre que se clavaba sobre la piedra, añadiendo constantemente un abrasivo duro entre ella y la piedra. O tubos de perforación, que también utilizando un abrasivo, perforaban agujeros cilíndricos. Sin embargo, la eficacia de estos métodos para crear obras tan precisas y a gran escala se ha debatido durante miles de años. Lograr tal precisión requeriría herramientas que no han sobrevivido o métodos que no podemos replicar por completo. Esto da lugar a hipótesis sobre el posible uso de tecnologías desconocidas. ¿Podrían los antiguos egipcios e incas poseer el secreto de aleaciones más duras capaces de cortar el granito o utilizar métodos especiales que aún desconocemos? Algunos incluso sugieren el uso de métodos desconocidos relacionados con el ultrasonido u otras formas de energía que podrían ablandar la piedra o hacerla más flexible para su procesamiento. Aunque estas ideas a menudo se consideran fantasiosas, surgen debido a la inexplicable precisión que observamos en los artefactos antiguos. Uno de los misterios más famosos es la mampostería poligonal de Sudamérica, como la de Sacsayhuamán o Machu Picchu. Aquí, enormes piedras de formas irregulares se ensamblan con una precisión tan increíble que es imposible insertar ni siquiera la hoja de un cuchillo entre ellas, y todo esto sin usar mortero. Esto requiere no solo un corte perfecto, sino también el ajuste más preciso de cada piedra con su vecina. Estas obras de piedra, perfectamente ejecutadas, son testigos silenciosos del conocimiento perdido. Desafían nuestras ideas sobre las capacidades de los pueblos antiguos y nos hacen preguntarnos cuántos secretos tecnológicos más se esconden en las profundidades de la historia. Quizá nuestros antepasados poseían conocimientos que superaban a los nuestros en ciertas áreas, y apenas estamos empezando a darnos cuenta de ello. Deja que esta imagen de cortes de piedra perfectamente uniformes, que guardan los misterios de siglos, se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de precisión que suscita preguntas te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo del asombroso corte de piedra de precisión,
Nos transportamos a otra área, no menos misteriosa, del conocimiento antiguo: el uso de espejos y lentes. Imaginemos un mundo donde no existían telescopios ni microscopios, pero sí dispositivos ópticos capaces de crear auténticos milagros, casi inimaginables. Una de las historias más famosas y quizá míticas sobre la óptica antigua es la leyenda de Arquímedes, el gran matemático, físico e ingeniero griego que vivió en el siglo III a.C. Según la leyenda, durante el asedio de su ciudad natal, Siracusa, por la armada romana, Arquímedes creó espejos incendiarios. Estos eran, según una versión, enormes escudos pulidos o espejos cóncavos que, al concentrar los rayos del sol, podían incendiar los barcos romanos a distancia. Imagine la escena: barcos enemigos acercándose y bajo la influencia de una fuerza invisible estallando en llamas brillantes. Aunque los científicos modernos cuestionan la viabilidad práctica de un dispositivo de tan gran escala, esta leyenda habla de la creencia en la existencia de poderosos instrumentos ópticos. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos confirman la existencia de lentes en la antigüedad. Por ejemplo, se encontraron lentes de cristal de roca o vidrio en antiguas tumbas romanas que podrían haber tenido diversos usos. Es posible que fueran lupas primitivas para ampliar pequeños detalles, lo que ayudaba a joyeros o escribas. O podrían haber servido para encender fuego concentrando los rayos del sol, mucho más práctico que refrotar palos. Imagine poder encender fuego fácilmente en cualquier momento usando solo la luz del sol y un pequeño trozo de vidrio pulido. También existe la teoría de que espejos y lentes podrían haberse usado en templos antiguos para crear efectos especiales. Podrían haber sido utilizados para iluminar habitaciones profundas y oscuras donde no llegaba la luz del día, o para crear ilusiones reflejando imágenes o luz en ciertos lugares. Esto podría haber formado parte de rituales diseñados para sorprender e impresionar a los fieles, creando una atmósfera de misterio e intervención divina. Entonces, ¿por qué se perdieron durante siglos las tecnologías para la fabricación y producción en masa de instrumentos ópticos de alta calidad? Hay varias razones. Quizás el conocimiento era altamente especializado y se transmitía a círculos muy limitados de artesanos o científicos. Con la caída de los grandes imperios y el declive de centros científicos como Alejandría, gran parte de este conocimiento simplemente desapareció. Además, la creación de lentes y espejos de alta calidad requería un alto nivel de habilidad en el procesamiento de materiales y un conocimiento de la óptica, difícil de mantener sin práctica y demanda constantes. Los intentos modernos de recrear los espejos de Arquímedes aún no han tenido el éxito esperado a la escala descrita por la leyenda, pero el hallazgo de lentes antiguas confirma que nuestros antepasados poseían conocimientos de óptica mucho más avanzados de lo que solemos creer. Estos objetos son pequeñas ventanas al mundo de la ingeniería y la fantasía antiguas que nos recuerdan la eterna búsqueda del hombre por comprender y controlar la luz. Deja que esta imagen de espejos y lentes brillantes que captan la luz del sol en rayos misteriosos se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de la óptica de la fantasía, perdida en el tiempo, te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de la óptica antigua y los misterios de la luz, descendemos aún más profundo al mundo de los antiguos mineros. Imaginemos que hace miles de años, mucho antes de la invención de las máquinas de vapor y la electricidad, la gente ya se adentraba en profundidades increíbles en busca de metales y minerales preciosos. No se trataba solo de minas, sino de ciudades subterráneas de trabajo cuya escala es asombrosa. Consideremos, por ejemplo, las antiguas minas de cobre en lugares como Ain Timá, en la actual Jordania, o las minas de oro y cobre del antiguo Egipto y Nubia que ya hemos mencionado. La minería de cobre, así como la de otros metales como el oro, la plata y el estaño, comenzó en el Neolítico y alcanzó proporciones enormes en las edades del bronce y del hierro. Algunas minas antiguas alcanzaban decenas o incluso cientos de metros de profundidad.
Imaginemos el esfuerzo necesario para crear tales explotaciones, para evitar derrumbes y para proporcionar ventilación e iluminación. Los métodos de extracción eran, por supuesto, primitivos para los estándares modernos, pero sorprendentemente efectivos. Uno de los principales métodos para partir roca dura era el fuego. Los trabajadores encendían una hoguera junto a la roca y la enfriaban rápidamente con agua. La diferencia de temperatura provocaba grietas en la piedra que podían desportillarse con martillos de piedra, bronce o cobre y posteriormente con picos y cinceles de hierro. Para la iluminación se usaban lámparas de aceite o torchas que proporcionaban una luz tenue pero permitían trabajar en completa oscuridad. Sistemas de ventilación también eran primitivos, pero vitales. Algunas minas muestran evidencia de pozos verticales y pasajes horizontales utilizados para crear una corriente de aire natural que permitía la circulación del aire. También se utilizaban fuelles para bombear aire fresco. Transportar y elevar el mineral a la superficie requería una gran cantidad de mano de obra. Los trabajadores usaban cestas, bolsas de cuero y quizás cabrestantes primitivos, todos accionados manualmente. Imagine una cadena interminable de personas pasando cestas de roca desde las profundidades hasta la superficie, en condiciones polvorientas, calurosas y sofocantes. Entonces, ¿por qué algunas de estas grandes minas fueron abandonadas y olvidadas? Puede haber varias razones. La principal es el agotamiento de las reservas de mineral en vetas específicas. Cuando la minería dejó de ser rentable, la mina simplemente fue abandonada. Los cambios en las tecnologías de extracción y procesamiento de metales, así como la aparición de nuevos yacimientos más ricos en otras regiones, también influyeron. Con el tiempo, estas minas quedaron invadidas por la vegetación, se derrumbaron o se inundaron y su ubicación cayó en el olvido. Estas antiguas minas son testigos silenciosos de la increíble tenacidad e ingenio de nuestros antepasados, quienes estaban dispuestos a trabajar en las condiciones más extremas para obtener metales preciosos. Nos recuerdan el precio que la humanidad ha pagado por su progreso y lo profundo que estábamos dispuestos a adentrarnos en las entrañas de la tierra en busca de recursos. Deja que esta imagen de antiguas minas, profunda y misteriosa, se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de antiguos mineros, perdidos en el tiempo, te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Desde las profundidades de antiguas minas, llegamos a uno de los hallazgos más intrigantes y controvertidos, que puede indicar que los pueblos antiguos podrían haber tenido conocimiento de la electricidad, la llamada Batería de Bagdad. Imagine una expedición arqueológica en las afueras de Bagdad, la capital del actual Irak, en 1936. Durante las excavaciones se descubrió un artefacto muy inusual, una pequeña vasija de barro de unos 14 centímetros de altura. Dentro de esta vasija había un cilindro de cobre y dentro de este una varilla de hierro. Todo estaba sellado con un tapón de asfalto. El hallazgo en sí fue interesante, pero fue el arqueólogo alemán Wilhelm König quien estudió el artefacto en 1938, quien propuso una teoría audaz sobre su funcionalidad. Sugirió que el recipiente podría haber sido una antigua batería galvánica. Si se vertía en el recipiente un líquido ácido, como vinagre, zumo de limón o vino, se producía una reacción electroquímica entre el cilindro de cobre y la varilla de hierro, capaz de generar un pequeño voltaje eléctrico. Experimentos posteriores con réplicas de esta batería demostraron que, efectivamente, era capaz de producir de 0,8 a 2 voltios de corriente eléctrica. La pregunta principal es, ¿para qué habrían usado los antiguos un dispositivo así, si realmente era una batería? Existen varias teorías. Una de las más populares es la galvanización, que consiste en recubrir un metal con otro más valioso, como el oro o la plata. Imagine cómo se podría crear la ilusión de un objeto de oro utilizando solo una fina capa del metal precioso. Otras teorías sugieren su uso médico, como el alivio del dolor mediante estimulación eléctrica, o decorativo, quizás para dar brillo a estatuas o joyas. Sin embargo, como ocurre con muchas otras tecnologías misteriosas,
La falta de un uso generalizado de esta batería sigue siendo un obstáculo para su aceptación como evidencia de la electricidad antigua. Si los antiguos conocían la electricidad, ¿por qué no existen otras pruebas más evidentes de su uso en su vida cotidiana o en proyectos a gran escala? ¿Por qué no se han encontrado otras baterías más potentes o numerosas? Esto ha generado debate entre los académicos, ya que muchos consideran que la batería de Bagdad era simplemente un recipiente para almacenar pergaminos u otros materiales, en lugar de una fuente de electricidad. Sin embargo, el misterio del conocimiento perdido persiste. Quizás se trató de un simple experimento que nunca se desarrolló. O bien, fue un conocimiento ocultado deliberadamente y utilizado en círculos muy restringidos, por ejemplo, por sacerdotes para crear milagros. La historia de la batería de Bagdad nos hace reflexionar sobre cuánto desconocemos aún sobre los logros tecnológicos de las civilizaciones antiguas y sobre cómo incluso las suposiciones más increíbles pueden tener una base real. Deja que la imagen de una vasija de barro que contiene un posible eco de electricidad antigua se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia sobre los misterios de las baterías antiguas, perdidas en el tiempo, te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Del mundo de los posibles descubrimientos eléctricos, pasamos a los vitales, pero a menudo invisibles sistemas de ingeniería, sin los cuales la existencia de grandes ciudades es impensable. Hablamos de los misterios del antiguo abastecimiento de agua y alcantarillado, cuya complejidad y escala a veces superan a muchos sistemas modernos. Imagine una ciudad antigua con miles, incluso cientos de miles de personas. Para mantener viva una metrópolis así, se habrían requerido enormes cantidades de agua potable, así como un sistema eficiente de gestión de residuos. Civilizaciones antiguas, como el Imperio Romano, las culturas precolombinas de América e incluso algunas ciudades de Oriente Medio, crearon asombrosas soluciones de ingeniería para estos problemas. Tomemos como ejemplo el Imperio Romano. Sus acueductos, ya mencionados, suministraban millones de litros de agua potable a las ciudades, alimentando fuentes, baños y hogares. Pero no menos impresionantes eran sus sistemas de alcantarillado, como la famosa Cloaca Máxima, la Gran Cloaca de Roma, construida en el siglo VI a.C. Este sistema de túneles y canales subterráneos recogía las aguas residuales de toda la ciudad y las desviaba hacia el río Tíber. Imaginen estos enormes túneles revestidos de piedra o ladrillo que discurrían bajo las calles de Roma, proporcionando saneamiento y previniendo epidemias. Estaban tan bien construidos que algunas partes de ellos aún se utilizan. Otras partes del mundo también contaban con sistemas avanzados. En Mohenjo-Daro, una ciudad harappa en el Valle del Indo, tercer milenio antes de Cristo, cada casa tenía su propio baño y retrete, conectados a un complejo sistema de alcantarillado que discurría bajo las calles. Algunas ciudades mayas y aztecas también contaban con sofisticados sistemas de agua que incluían acueductos, embalses y canales. Soluciones de ingeniería. El ingenio de estos sistemas era asombroso. Utilizaban la gravedad para drenar el agua, construían canales estancos y creaban complejos sistemas de decantadores y filtros para purificarla. Algunos métodos incluso permitían recolectar agua de lluvia y almacenarla para los períodos secos. Estos sistemas requerían amplios conocimientos de hidráulica, topografía y construcción. ¿Por qué se perdió o deterioró este conocimiento avanzado? Con la caída del Imperio Romano y otras grandes civilizaciones, desaparecieron las autoridades centralizadas capaces de mantener y reparar sistemas tan complejos y costosos. El conocimiento sobre cómo construir y mantener estas gigantescas infraestructuras se olvidó o se fragmentó. En Europa, por ejemplo, tras la caída del Imperio Romano, muchas ciudades se hundieron en condiciones insalubres, y no fue hasta la época moderna, más de 1000 años después, que se volvieron a considerar los sistemas de alcantarillado avanzados.
Estas arterias invisibles de las civilizaciones antiguas son testigos silenciosos del ingenio de nuestros antepasados, quienes comprendieron la importancia de la limpieza y la higiene para la salud y el bienestar de la sociedad. Nos recuerdan la facilidad con la que incluso los conocimientos más fundamentales pueden perderse si no existe una transferencia constante de experiencia y apoyo de infraestructura. Deja que esta imagen de arroyos invisibles que transportan vida y pureza a través de ciudades antiguas se disuelva lentamente en tu mente. Siente la frescura de la noche y la profunda paz que te envuelve. Deja que esta historia de arterias invisibles, de civilizaciones perdidas en el tiempo, te transporte a un mundo de serenidad, donde el susurro de los siglos se funde con tu respiración. Nuestro asombroso viaje por el mundo de las tecnologías antiguas desaparecidas ha llegado a su fin. Hemos recorrido milenios explorando los mayores misterios y los inventos más asombrosos jamás creados por la mente humana. Hemos visto llamas que no se extinguen en el agua, hormigón que dura 2000 años, cuchillas que cortan seda y mecanismos que predicen el movimiento de las estrellas. Hemos estado reflexionando sobre cómo las civilizaciones antiguas, sin equipos modernos, crearon maravillas que aún nos dejan asombrados y desconcertados. Desde los materiales más fundamentales, como los metales y el mortero, hasta complejos dispositivos ópticos y sistemas de ingeniería ocultos, todo esto da testimonio del asombroso ingenio de nuestros antepasados. Estas historias nos recuerdan que el progreso no siempre es lineal. El conocimiento puede nacer, florecer y luego, por diversas razones, guerras, desastres naturales, cambios en las condiciones sociales o simplemente el olvido, desaparecer solo para ser redescubierto siglos o incluso milenios después. Apenas comenzamos a darnos cuenta de cuántos inventos asombrosos más podrían haberse perdido para siempre, enterrados para siempre bajo las arenas del tiempo. El mundo de la tecnología antigua está lleno de misterios sin resolver y muchos de ellos aún esperan ser descubiertos. Deja que este viaje a los ecos de genios olvidados llene tu mente de serenidad y profunda paz. Inspírate con estas historias y comprende que el espíritu humano siempre se ha esforzado por aprender, crear y superar lo imposible. Ahora que estás completamente relajado y tu respiración es regular y profunda, permite que estas maravillosas imágenes se disuelvan lentamente en tu conciencia. Estás en un mundo de profunda calma, donde todos los sonidos del mundo exterior se desvanecen y el tiempo se ralentiza. Deja que tu mente se sumerja en un ligero sueño. Deja que tus sueños sean profundos y serenos, llenos de imágenes de maravillas antiguas, misterios y secretos eternos. Abre tu mente a los asombrosos descubrimientos que aún esperan su momento, incluso cuando descansas. Buenas noches, queridos oyentes. Que descansen plácidamente.